Buenos días, ¿cómo están? Espero que todos bien. Vamos a ver un tema nuevo que en esta oportunidad tiene que ver con los organismos internacionales. Para eso vamos a ver qué es un órgano internacional. Son todas aquellas asociaciones o grupos organizados cuya área de acción se extiende más allá de las fronteras de un Estado o nación y que poseen una estructura orgánica permanente, centrada en el cumplimiento de algún tipo de objetivos en torno a un bienestar común. Se trata de agrupaciones internacionales muy bien estructuradas, independientes de los estados donde actúan y que persiguen diversos objetivos informativos, humanitarios, integracionistas, entre otros. Se encuentran sujetas al derecho público internacional, poseen capacidad jurídica y en algunos casos capacidad autónoma de obrar. Estas organizaciones pueden o no estar conformadas por diversos estados nacionales, o pueden simplemente obrar como un organismo de mediación y cooperación. Por eso se establecen, mediante diversos tratados internacionales, datos de reconocimiento legal y formal. Hay diferentes tipos de organizaciones, que son las siguientes. En algunas de ellas se basan en la naturaleza y en el modo en el que se constituyen. Generalmente, esto significa distinguir entre las que poseen representación del Estado y las que no, y se dividen del siguiente modo. Organizaciones internacionales gubernamentales son aquellas conformadas por diversos estados que se comprometen a cooperar y adherir las líneas de la organización a través de emisarios que hablan en su nombre, como por ejemplo las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es una organización internacional de las más importantes, que con el correr de los años creció tanto que hoy en día tiene un montón de comisiones que trabajan en un montón de temas que lo vamos a ver ahora a continuación. Pero tenemos las ONG, que son las organizaciones internacionales no gubernamentales. ¿Qué quiere decir? Que no reciben plata de ningún partido político ni de ningún gobierno. Se financian con empresas privadas, agrupaciones sociales o con personas físicas. Las más conocidas son Greenpeace, por ejemplo, o Médicos Sin Fronteras. Ellos no reciben plata de ningún partido político ni de ningún gobierno, sino que la reciben de, como dije, de empresas o de personas físicas, así como cualquiera de nosotros que quiere colaborar mensualmente con alguna de estas organizaciones. Se hace a través del banco. Las más importantes, bueno, empezamos con la ONU, la principal. La ONU, como supongo que saben, se creó una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, se trató de crear lo que se llamó Liga de las Naciones, que no tuvo mucho éxito, los países no se quisieron sumar y duró muy poquito tiempo. Pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los países se juntan y ahí sí crean la ONU que obviamente está vigente hasta hoy en día. El objetivo principal de la ONU fue que no haya ningún conflicto como lo habían sido las guerras mundiales. Ellos quieren interceder entre los países que tengan algún conflicto para justamente evitar una nueva guerra. Quisieron intervenir en la guerra de Malvinas, por ejemplo, pero no tuvieron éxito. Pero hoy en día, como les dije antes, tiene un montón de comisiones que se especializa en cultura, en igualdad, en educación, en salud, como vamos a ver ahora. Organización Internacional del Trabajo. Actualmente pertenece a las Naciones Unidas, pero se creó en 1919 y se consolidó en 1947, que busca las mejores condiciones laborales y que se cumplan todos los derechos de los trabajadores, como también así fomentar la creación de nuevos empleos. También está a nivel internacional, todos los países del mundo se rigen con la Organización Internacional del Trabajo. Banco Mundial, vamos a ver un par de estas entidades que son de financiamiento. Esta también, obviamente, ya lo dice el nombre, Banco Mundial, está en todo el mundo y se encarga principalmente del fomento educativo, de préstamos y de financiación para diferentes proyectos o simplemente de supervisar. Si alguien tiene algún proyecto, se lo presenta al Banco Mundial y ellos deciden si te prestan el dinero o no. Otro muy conocido es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO. Fundada en 1945, se encarga de preservar
el legado de la humanidad y fomentar el aprendizaje de las ciencias, pero hoy en día cuando escuchamos hablar de la UNESCO, ¿sí? Hablamos de los patrimonios de la humanidad. ¿Sí? La UNESCO se encarga de seleccionar lugares o edificios que son considerados patrimonio de la humanidad. No le voy a dar ejemplos porque ustedes van a tener que hacer un trabajito con esto, así que los ejemplos los van a tener que buscar ustedes. Después tenemos la Organización Mundial de la Salud, que está en boca de todos hoy en día que estamos en medio de la pandemia. También forma parte de las Naciones Unidas, está a nivel mundial, supuestamente vela para combatir las enfermedades, el mejoramiento de las condiciones sanitarias, principalmente en los países poco desarrollados, la atención de las epidemias y de la salud en general. Hoy en día esta organización está en boca de muchos porque dicen que algunos que no actuó bien ante la pandemia, otros que dicen que sabían de la pandemia y que tardaron en informar a los países. Pero hoy en día, como les dije, si ustedes están atentos a las noticias, se habla mucho de cómo actuó la Organización Mundial de la Salud, si lo hizo bien o no. Tenemos también la Organización Mundial del Comercio, que es la única organización internacional que contempla las normas vigentes para el comercio internacional. Esta organización lo que se encarga es de que se entiendan los productores y los consumidores, también los exportadores de bienes y de servicios, y es para que supuestamente la actividad comercial sea lo más justa posible. Ustedes saben que hay precios que son a nivel internacional, como el petróleo, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, la Organización Mundial de Comercio tiene injerencia en productos en todo el mundo. Tenemos otro muy conocido por nosotros, por la historia de nuestro país y también por la actualidad, Fondo Monetario Internacional. Tiene su sede en Washington, creada en 1944, y es la más conocida, ¿sí? Esta entidad que presta dinero a los países. En este caso, la organización, el Fondo Monetario, perdón, actúa como un banco común. ¿Sí? Un país va a pedirle plata al Fondo Monetario y el Fondo Monetario no es que le dice cuánto querés, sí, toma, te lo doy. Sino que el país que va a buscar el préstamo tiene que decir, yo necesito tanta cantidad de plata para hacer tal y tal cosa. El Fondo Monetario analiza tu proyecto, analiza tu situación económica y ahí dice, te damos la plata o te damos un poquito menos, cosa que después cuando empieces a pagar lo puedas pagar. Cosa que no estaría pasando ahora. Lo mismo pasa, con les decía recién, con un banco. Si yo voy a pedir un préstamo, no me lo dan, me dicen, sí, toma, ¿cuánto querés? Toma. Sino que ellos analizan, quiero tanta plata para tal cosa. Ellos estudian si yo tengo un trabajo estable, cuánto cobro, si tengo otros préstamos, si tuve préstamos anteriores y los pagué. Entonces, en base a eso me dicen, sí, te prestamos, te damos lo que pedís o te damos menos porque no lo vas a poder pagar, sino. Bueno, el Fondo Monetario hace eso a la hora de otorgar los préstamos. Cuando los países no lo pueden pagar, el Fondo Monetario se va metiendo de a poquito en la economía de ese país que no puede devolver. ¿Para qué? Justamente para devolverle. A ellos no les interesa la situación económica del país. A ellos lo que les interesa es que el país le devuelva la plata. Entonces ahí es cuando meten presiones para que el Estado le pague menos a los jubilados, le pague menos a los empleados estatales, y busca reducir el gasto del Estado para que el Estado tenga la plata para todos los meses depositarla al Fondo Monetario Internacional. Por eso es complicado pedir un préstamo a esta entidad, más que nada en un país tan inestable como el nuestro. Tenemos la Organización de Estados Americanos, la OEA. Cumple una función similar a la ONU, pero con todos países de acá de América, como lo dice el nombre. Por ejemplo, en la historia de nuestro país, como en de muchos países de América, la democracia se vio vulnerada, al igual que los derechos humanos. Es por eso que se creó esta entidad, ¿sí? Para ayudar a esos países en los cuales los derechos humanos eran violados o la democracia estaba en peligro. Ya vamos terminando, pasamos a la última, y es el BID, otro banco que se encarga de prestar dinero. A diferencia de los que vimos anteriormente, estos le prestan a empresas privadas, incluso a las provincias o a los municipios, siempre y cuando sea para el desarrollo de esos lugares. Espero que hayan entendido.
No vimos lo de las organizaciones no gubernamentales, como le dije, como el caso de Greenpeace o de Médicos Sin Frontera, porque quería que veamos estos que son gubernamentales en donde el Estado participa de ellos. Espero que lo hayan entendido. Cualquier duda me consultan. Saludos para todos y que anden bien.